Hoy hemos tenido la primera sesión del encuentro para estudiar el libro de Colosenses, apoyados por nuestro querido hermano misionero Hans, que se dispuso desde Florencia para apoyarnos con este estudio de esta carta. Colosenses, voy a hacer un resumen. Colosenses es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en la prisión. Hay varias cartas escritas por él desde la prisión. Las cartas de la prisión o desde la prisión fueron Colosenses, Filipenses, Filemón y la carta dirigida a los Efesios. Hay otra carta dirigida desde la prisión, pero esas fueron ya unas cartas pastorales dirigidas a Timoteo, la primera y segunda de Timoteo, escritas por él también. Bueno, muy bien, en esta condición de Pablo aquí en la prisión, es él quien escribe, bueno, más bien quien dicta la carta. Generalmente usaban escribas para que pues Pablo dictaba las cartas y escriba era el que las terminaba escribiendo. Bueno, algo importante es que la iglesia de Colosas era una iglesia formada por gentiles. Recordemos que los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, eran de Grecia, de Asia, de otras partes, pero todo aquel que no era judío era considerado gentil. Y esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia fue fundada por un hermano en Cristo, Epafras. Versículo 7 del capítulo 1 nos es mencionado. Este Epafras, por su nombre, vemos que no es un judío. Este es un nombre griego, es el diminutivo de Epafrodito. Y Afrodito era la diosa de la fertilidad. Pero bueno, esto nos enseña algo, ¿no? Que no importa la condición en la que estemos, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener. Y tuvo misericordia de este hombre que posiblemente, por su nombre, podemos pensar que sus padres adoraban a la diosa de la fertilidad. Sin embargo, Dios le ha escogido a él para, mire lo importante, para salvación, y adicional, Epafras fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Colosas, y allí se formó esta iglesia. Y aquí hay un mensaje interesante, ¿no? Y es que uno, no importa la condición en que alguna persona esté, Dios puede hacer misericordia y salvación de esta persona, y también nuestra condición no era diferente. Y el otro mensaje aquí es que el impacto que tiene predicar el evangelio a alguien es un llamado para que no es solamente el pastor, sino que todos estamos llamados a ir y llevar el evangelio. No sabemos las repercusiones, como en este caso de Epafras, por llevar el evangelio a Colosas y la iglesia que se formó allí. Bueno, muy bien, tuvimos 3 sesiones, 4 sesiones del capítulo 1. Vamos del capítulo 1, versículo 1 al 5, la primera sesión. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Generalmente cuando hablamos de la esperanza guardada en los cielos, pues la mayoría pensamos en la esperanza de la resurrección y vida eterna con Cristo Jesús en los cielos. Y eso es cierto. Sin embargo, no podemos perder el foco. La esperanza es Cristo, es una persona.
Y la esperanza es en Cristo, en quien tenemos segura la resurrección, segura la vida eterna, segura la vida por siempre a su lado en la nueva tierra y nuevos cielos. Entonces nuestra esperanza es Cristo, la esperanza no es la salvación, la esperanza es Cristo, la esperanza no es el cielo, la esperanza es una persona, es Cristo. Y dice el versículo 5, nos vamos a concentrar allí un poco, que es la esperanza guardada, guardada en los cielos. Esa palabra guardada en el original tiene que ver con reservado, con almacenado. Entonces tenemos guardada, tenemos reservada de una manera firme esta esperanza. Algo así como cuando uno tiene una reserva en una aerolínea para viajar y uno sabe que uno llega al aeropuerto y allí tiene la convicción y la seguridad que el puesto está asegurado. Más o menos de eso se trata. Está asegurada nuestra esperanza en Cristo y tener en cuenta que esa seguridad no depende de nosotros, es de Él y por eso nuestra esperanza tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, que está guardada en los cielos, porque recordemos que está próxima a su venida. ¿Cuándo? No sabemos el día y la hora, pero de que regresa, regresa. Entonces, eso es algo maravilloso. Es como esa reserva que usted tiene la seguridad de que llega al aeropuerto y tiene su cupo asegurado. Tenemos nuestra esperanza asegurada, asegurada. Esa esperanza está en Cristo. Había un problema en la iglesia de Colosas, y el problema era que habían algunos llamados gnósticos, que hasta hoy todavía se conoce de corriente gnosticismo, y el problema era que estos gnósticos estaban introduciendo sus ideas filosóficas a la iglesia de Colosas. Los gnósticos creían un poco era como una mezcla, ¿no?, de filosofía, una mezcla de judaísmo, una mezcla de... Ellos creían tener un conocimiento especial de las cosas espirituales, y el problema con ello es que introduciendo esas ideas en la iglesia, entonces la iglesia terminaba creyendo en el evangelio, pero además en este otro tipo de cosas, una especie de colcha. Entonces pues eso le estaba haciendo daño a la iglesia, y casualmente el propósito de la carta del apóstol Pablo es contrarrestar esta mala influencia. Eso no se ha terminado. Hoy en día nosotros también corremos el riesgo de introducir a nuestra creencia filosofías ajenas al cristianismo, ajenas al evangelio, ajenas a lo que nos enseña la palabra de Dios, y entonces podemos sucumbir como inicialmente los colosenses estaban pasando a un poquito de evangelio, un poquito de filosofía, a quienes son cristianos y además de eso practican yoga, practican otras cosas que nada tienen que ver. Entonces eso es peligroso, son filosofías huecas que dañan la limpieza, la pureza del evangelio, y es eso lo que Pablo quiere contrarrestar. Vamos a leer la segunda sesión, vamos a ir del versículo 6 al 9. Y dice el apóstol Pablo, que ha llegado hasta vosotros, hablando del versículo 5, que ellos escucharon la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Aquí es donde vemos que Epafras fue el que llevó el evangelio a Colosas, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo está en la cárcel y Epafras es el que lleva el mensaje a Pablo de lo que está ocurriendo allí en Colosas. Y entonces Pablo por eso escribe esta carta, versículo 9. Por lo cual también nosotros, refiriéndose a Pablo y los compañeros de trabajo de él,
por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que supo de la noticia de que ellos habían creído en Cristo, no cesamos de orar por vosotros. Lo importante de orar por nuestros hermanos así estén distantes. ¿Y cuál era el motivo de oración? ¿O qué era lo que pedía él la oración? El motivo era el problema que tenían con los gnósticos, pero esta era la petición de oración de Pablo. No cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo y de sus compañeros desde la cárcel, que eso es otro llamado de atención muy importante, sin importar las situaciones difíciles que nosotros tengamos, no miremos por nosotros mismos solamente, sino por las necesidades de nuestros hermanos. Y Pablo desde allí ora para que los hermanos en Colosas sean llenos del conocimiento, tres cosas: conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría e inteligencia espiritual. Esa palabra conocimiento en el original es la palabra epignosis. Epignosis no se refiere a un conocimiento sencillo, sino a un conocimiento absoluto, completo. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Es la oración que Pablo hace, que tenga los hermanos de Colosa el conocimiento absoluto de la voluntad de Dios. Y esa es la oración que debemos hacer por nosotros mismos y por los hermanos de la iglesia, que Dios nos dé el conocimiento absoluto de su voluntad. Porque es que con ese conocimiento que obviamente encontramos en las Escrituras, es un conocimiento que encontramos a través del estudio juicioso de las Escrituras, vamos a saber la voluntad de Dios para tomar decisiones sabias. Entonces fíjense que no es solo conocimiento, sino que Él también ora para que ellos tengan sabiduría. Y esta sabiduría es la palabra sofía, en el original, en griego. Tiene que ver con excelencia mental. Es decir, personas que son mentalmente lúcidas, que tienen claridad de pensamiento cuando toman decisiones, que tienen las cosas claras, porque no solamente se trata de tener conocimiento, sino de usar ese conocimiento. Ahí es donde está la sabiduría. La sabiduría está en saber usar el conocimiento para tomar decisiones con una mente clara. Pero también Él ora para que ellos tengan inteligencia espiritual. Esta inteligencia en la palabra original es sunesis, que significa discernimiento. Y el discernimiento es saber escoger entre lo bueno y lo malo, saber distinguir, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces observen ustedes que la petición de Pablo a Dios es supremamente importante. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de contrarrestar las enseñanzas de los gnósticos. Conocimiento absoluto de la voluntad de Dios, sabiduría para tener la capacidad de tener la mente clara cuando se toman decisiones, e inteligencia espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, saber distinguir que alguna filosofía que nos estén enseñando, alguna doctrina, alguna herejía que nos estén enseñando, tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios para discernir entre si eso es de Dios o no es de Dios, y tomar la decisión con sabiduría de rechazar lo que no tiene que ver con Dios. Aquí hay algo interesante, es que mientras los gnósticos se ufanaban de decir que ellos tenían un conocimiento especialísimo de las cosas espirituales, pues Pablo les dice a los colosenses: yo voy a orar para que ustedes tengan la capacidad de realmente tener inteligencia espiritual para discernir casualmente lo que no es de Dios y lo que sí es del Señor. ¿Para qué? Para vivir como Dios quiere, para vivir en su voluntad. Y eso es fundamental para nosotros, y hoy en día pues es fundamental también pedirle a Dios que nos dé esto. Es la manera como podemos vivir, de la manera como Dios espera. Vamos a continuar con la lectura del verso 10 al verso 12.
¿Y por qué pide Pablo todo esto? Para que andéis como es digno del Señor. Es decir, lo que acabamos de decir. Con este conocimiento, con esta sabiduría y con esta inteligencia viviremos a la manera como Dios espera. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recordemos que nuestra herencia es Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra herencia. Y aquí hay una palabra interesante en el versículo 12. Nos hizo aptos. ¿Quién? El Padre. Esa palabra aptos tiene que ver con ser suficientes, calificados, facultados. Dios nos hizo, recordemos nuestra condición pasada, muertos en delitos y pecados, absolutamente imposibilitados para poder venir al Señor. Y es Dios quien nos rescata de esa condición y nos hizo aptos. Fue Él, no son nuestras obras, no fue nuestra voluntad, no es que nosotros por nuestros propios medios y sabiduría somos aptos para entender y para venir al Señor, sino es Él el que nos hizo aptos para recibir la herencia a Cristo. Él es suficiente, calificados, nos hizo suficientes, calificados y facultados. Y es una especie así como para recibir una herencia, va y se presenta a alguien ante el notario, pues el notario verifica si la persona es apta o no. Es decir, si es calificado para recibir esa herencia, si tiene las facultades para recibir la herencia. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Nos facultó para poder recibir la herencia de nuestro Señor. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice que nada nos separará del amor de Dios. Y ese amor está representado en su Hijo Jesucristo. Versículo 13. El cual nos ha librado, es decir, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí es interesante, ¿no? Porque fíjense que el centro es Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra herencia y ahora Cristo es quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto de la potestad de las tinieblas habla de reino, habla de una autoridad que nos tenía a nosotros esclavos. Es la autoridad de las tinieblas la que nosotros hacíamos parte de ella, era nuestro soberano, nuestro rey. No podíamos salir de ellas por nuestra propia cuenta y lo que el Señor hace es, cuando habla de traslado de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable, este traslado tiene que ver con transferencia, como cuando uno transfiere un dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. El Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Cristo Jesús. Esto implica un cambio de situación. Éramos esclavos, ahora somos libres. Y un cambio de lugar del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo Cristo. Cristo es el centro, mis queridos. Cristo es el centro. Nada pudimos hacer nosotros, pero mire todo lo que Dios hizo por nosotros. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos viviendo esa libertad? Ahora, hay algo importante acá, porque nos dio la libertad absoluta, total redención. Eso es lo que vemos en el versículo 14, en quien tenemos redención, absoluta libertad. Y lo hizo a través de que nuestra libertad no fue comprada, en aquella época se compraban los esclavos, no fue comprada por plata ni por oro, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre nosotros, ya no tiene mandato el pecado sobre nosotros, ahora somos libres. Eso no implica que
ya no tengamos una naturaleza pecaminosa, lo que implica es que ya no somos dominados por el pecado. Ya no somos dominados por el pecado y es esa nuestra nueva condición. Y esto lo logró Cristo, Cristo en nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y hay algo aquí importante. Esto es algo que ya sucedió. Versículo 13, el cual nos ha librado. Observen que habla no de que nos va a librar, sino que ya somos librados. Es algo que sucede en el momento inmediato en que nuestra fe es puesta en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En ese mismo instante somos libres del reino de las tinieblas, somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Dios y ya somos libres absolutos del pecado. Tenemos esa libertad, nuestro pecado ya no nos domina. Antes estábamos en Adán, que fue el hombre por el cual entró el problema del pecado a toda la humanidad, pero ahora es otro hombre, Cristo. Dios Hijo se hizo hombre y ahora Él nos sacó del problema. Por un hombre entró el problema, por un hombre fuimos rescatados. Cristo es nuestra esperanza. Estas son las conclusiones de este primer encuentro que tuvimos de Colosenses, para que tengamos clara que nuestra esperanza es Cristo, que Cristo nos redimió, que somos libres, que cómo estamos viviendo esta libertad, que cómo estamos respondiendo, que si estamos como Epafras llevando el Evangelio a otros, porque los que están hoy en condición del reino de las tinieblas necesitan también recibir este mensaje del Evangelio y nosotros también seguir viviendo en esa libertad a la cual fuimos llamados. Y que sea nuestra oración que Dios nos llene del pleno conocimiento de su voluntad, de su sabiduría y de tener la capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que conservemos la pureza del Evangelio.